Bueno, mis queridos hermanos y pastora, vamos a continuar con el resto de la historia que estábamos, ¿cierto?, hablando. Podemos ver, ¿cierto?, del rey, de lo que pasó con Vasti y cuál es el desenlace de esta historia, ¿cierto? Ahora vamos a ver, ¿cierto?, ya de este varón. Podemos leer Esther 2, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Sib, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado en Jerusalén con los cautivos que fueron llevados en Jonía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y joven, era de hermosa figura y de un buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Hasta aquí vamos a leer, ¿cierto?, para poder ya ir aclarando la historia de esta niña, ¿cierto?, el cual fue crecida y criada por su tío, el cual, ¿cierto?, él la educó, le enseñó, y dice la historia de Esther, ¿cierto?, de que ella se sometía, era muy obediente a su tío. Todas las órdenes que él le daba, ella lo guardaba, ¿cierto? Y podemos ver que el rey comenzó, ¿cierto?, a reunir el reino. Empezaron a reunir todas las jóvenes, las doncellas, entre ellas se fue también Esther. Para resumir la historia, porque es muy larga, ¿cierto?, podemos ver que ella llegó hasta el palacio, ¿cierto?, de Susa, que era el palacio donde habitaba el rey, ¿cierto?, donde estaban todas las doncellas del rey. Y ahí había un encargado de las mujeres más hermosas que fueron llevadas para elegir una esposa, ¿cierto? Egais se encargó de Esther, ¿cierto?, en cuidarla y guardar, ¿cierto?, a esta persona, a esta princesa, ¿cierto?, para el rey, para que pueda agradar a los ojos de él, ¿cierto?, cuidándolo y también embelleciéndolo con perfumes, ¿cierto?, con atavíos, y dice que hierbas especiales que lavaban su cuerpo, ¿cierto?, la perfumaban para que estar preparada para cuando el rey lo mandase a llamar. Por un año se tenían que estar, ¿cierto?, embelleciéndose aquellas princesas. Cuando ya le tocó, ¿cierto?, de presentarse, ¿cierto?, ante el rey, Mardoqueo se paseaba delante del patio donde estaba ¿cierto?, el reino, el palacio de la casa de las mujeres, para saber de Esther. Él trataba de comunicarse y hacerle saber todo lo que pasaba a Esther, ¿cierto? Y ahí él se comunicaba con ella y le decía que ella no revelara, ¿cierto?, su origen al rey ni a nadie, ¿cierto? Y ella se calló
y ella no reveló lo que de su origen. Y pasaron los meses y el rey lo hace llegar. Y podemos ver que cuando el rey la vio a ella, ¿cierto? Él se enamoró de ella y le colocó, ¿cierto?, la corona. Podemos ver, ¿cierto?, que ella ganó el corazón del rey. No tan solo ese, porque dice que ella, a las personas que ella veía, ellos le caían en gracia, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y todo esto es del puro amor de Dios, el cual estaba trabajando allí, porque podemos ver que en este libro de Esther en ninguna parte se nombra a Dios. Aquí no aparece en ni una parte Dios. Ellos pelean y luchan por su pueblo, ¿cierto? Si podemos ver que Esther después, ¿cierto?, más adelante se entera que estaba en peligro, porque aquí podemos ver a un varón, ¿cierto?, que cayó mal a los ojos de Mardoqueo, ¿cierto? Y Amán, ¿cierto? Y busca la forma de poder echar a Mardoqueo, porque se entera que era judío, ¿cierto? Porque él no se inclinaba cuando veía pasar a Amán, que el rey había dice, dado un mando más alto, ¿cierto?, en el reino. Entonces él dice que todos los que lo veían se inclinaban para poder pasar. Cuando pasaba Amán, ¿cierto?, Amán, y todos se inclinaban, se arrodillaban delante de él. Más Mardoqueo no lo hacía, ¿cierto? Entonces este varón le tomó mucha ira contra de él para poder destruirlo, ¿cierto? Entonces Mardoqueo se entera y le hace saber a Esther que estaba en peligro, porque este varón quería dar muerte, estaba buscando una forma para poder pedirle al rey, ¿cierto?, que todos los judíos sean destruidos. Pero podemos ver, ¿cierto?, que él pudo enterarse, ¿cierto?, y le hace saber a Esther. Esther busca una estrategia para poder llegar al rey y poder advertir y clamar, ¿cierto?, y luchar por su pueblo, ¿cierto?, por los judíos y por ella misma, ¿cierto? Entonces podemos ver la estrategia que ella hizo. Le dijo a su tío Mardoqueo que ponga al pueblo, ¿cierto?, a su gente a ayunar. Y ellos lo hicieron, ayunar, pero para ella, para que ella pueda llegar hasta el rey. Y si muero, muero, dijo ella, ¿cierto? Pero ella iba a pasar esa prueba. Entonces podemos ver que ella llegó hasta el rey, ¿cierto? Y el rey levantó su abastro, como es, no, el que se llama, ¿cierto? Y para tocarla, y la tocó, ¿cierto?, porque ella tenía miedo, porque cuando él no tocaba o no aprobaba, ella iba a ser muerta, porque esa era la ley que tenían ellos, ¿cierto? Entonces podemos ver, ¿cierto?, que Esther era muy habilosa, ¿cierto? Y pudo llegar hasta donde él y le dice, ¿cuál es tu petición? Y ella le dice que ella quería hacer una cena, ¿cierto?, invitando también a Amán, ¿cierto? Y podemos ver también que en ese reino, ¿cierto?, la muerte era que se ahorcaban a la gente, moría, ¿cierto?, ponían lazo y ahorcaban a la gente hasta darle muerte. Él mandó hacer una horca para poder dar muerte a Mardoqueo, porque él le tenía tanta ira, ¿cierto?, que quería hacer esto. Pero podemos ver, ¿cierto?, que Esther
llegó al rey y ella empieza, ¿cierto?, a contarle, ¿cierto?, de las cosas que hacía Mardoqueo, que el Mardoqueo advirtió de una trampa que estaban haciendo los eunucos contra el rey para darle muerte, ¿cierto? Entonces, el rey, ¿cierto?, Asuero, conversa con Amán, ¿cierto?, consultándolo qué haría él si alguien le salvara la vida, qué haría para honrar a esa persona. Él pensando que él era, él le dice, ¿cierto?, le dice que todos los siervos del rey que estaban a las puertas del rey se arrodillaran y inclinaran ante ¿cierto?, este siervo, ¿cierto?, y que el rey le pasara, ¿cierto?, un anillo, que le pasara su ropa, que le pasara, ¿cierto?, su corona, y que lo pasearan por la plaza, ¿cierto?, con el caballo del rey, para poder honrar a esta persona que ha salvado la vida del rey. Pero él no se daba cuenta que él no era, ¿cierto? Y dice, entonces fueron llamados, ¿cierto? Dice aquí, entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán y dijo, de Amedata, agüero, enemigo de los judíos. ¿Cierto? Él mismo tuvo que preparar, ¿cierto?, a Mardoqueo y pasearlo por la plaza. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Podemos ver, ¿cierto?, el astucia de esta mujer, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, ayudar a su pueblo, a su gente, ¿cierto? Y dice que den el vestido y el caballo en mano de